Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta segunda sesión del Bootcamp de Caficultura Sostenible, Transformando el Futuro del Café, a nombre de la Escuela de Posgrado del CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión nos va a acompañar el investigador Lubián. Él es francés, investigador del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo, CIRAD. Actualmente se desempeña como director científico y coordinador de investigación experimental en campo de la iniciativa ECOFI. Esta iniciativa, coordinada por CIRAD, busca desarrollar rutas para la reducción gradual del uso de pesticidas sintéticos para lograr una cadena de valor más sostenible en el cultivo del café, precisamente el tema que nos ocupa hoy en día. Le recordamos que este bootcamp lo hacemos llegar en el marco de la maestría virtual en caficultura sostenible y regenerativa del CATIE. Este programa se ofrece desde la escuela de posgrado de forma virtual y en un entorno internacional para todas las personas interesadas en este tema de la caficultura sostenible y regenerativa. Y por lo tanto, también como parte de esta maestría, las personas que han participado en ambas sesiones de este bootcamp, como les comentábamos en la sesión anterior, les tenemos preparado también una oferta especial para la inscripción a la maestría, de lo cual vamos a hablar al final. Entonces les invitamos a que permanezcan hasta el final de esta sesión. Igualmente, en algunas recomendaciones adicionales, mantener por favor el micrófono en silencio. Si tienen alguna consulta que hacerle al expositor, por favor nos la escriben en el chat. Al final de la exposición de él vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, entonces vamos a leer las principales preguntas que nos hayan compartido aquí por el chat. Y sin más por el momento, entonces le vamos a dar paso a nuestro expositor de hoy. Adelante, Luke. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, les voy a hablar sobre la importancia de estrategias de reducción de químicos sintéticos en la caficultura. Pues primero, un hecho es que durante los 30 últimos años pudimos observar un incremento bastante importante del uso de pesticidas, tanto a nivel mundial, donde se ha duplicado el uso de pesticidas en la agricultura mundial, y con un incremento especial de los herbicidas que ya representan más del 50% del volumen de pesticidas utilizados. Y el incremento de uso de pesticidas ha sido todavía más importante en las Américas, y este ha sido multiplicado por 3. Y se ve que ahí en esta gráfica del medio se ve que América, el uso de pesticidas está incrementando mucho más rápido que en los otros continentes. Y finalmente, en América Latina, pues la situación es todavía más preocupante, ya que durante los 30 años se ha multiplicado por 6 el uso de pesticida en la agricultura. Y al igual que a nivel mundial, vemos que hay un incremento más importante todavía de los herbicidas, que ya representan más del 60% del uso de pesticida. Y desafortunadamente es muy posible que haya todavía un elemento más importante de la demanda de pesticida por posible incremento de incidencia de plagas y enfermedades. Y esto se debe a varios factores. Uno es el cambio climático, que puede favorecer ciertas plagas como la broca con incrementos de temperatura, o el minador de la hoja en ciertas regiones, como en Brasil, por ejemplo, cuando haya sequías prolongadas. Y por otro lado, lo que hemos observado en muchos países, sea de México, Centroamérica y tal vez también en los países andinos, son el incremento de la incidencia de la roya debido a muchas lluvias, y durante periodos donde la roya puede haber
tener todavía más impacto cuando las plantas estén con una carga fructífera importante. Y se ha observado, por ejemplo, en el ciclo de producción pasado en Brasil, en el Cerrado Minero, que es normalmente una región donde hay bastante sequía, donde muchas veces tienen que hacer irrigación del café, pero por los accidentes climáticos y en particular el exceso de lluvia, se ha incrementado mucho esta roya y cuando habitualmente tenemos 1 o 2 ciclos de roya al año, ahora podemos tener a 4, 5 hasta 6 ciclos de roya durante un ciclo de producción. Y por supuesto, cuando haya combinación de altas temperaturas y lluvias importantes, también se vuelve más complicado el control de arbences. Otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta, perdón, es también el incremento del comercio internacional y del desplazamiento de las personas. Eso incrementa cada vez más el riesgo de introducción de plagas y enfermedades exóticas y que generalmente son más agresivas en su lugar de introducción porque no tienen sus enemigos naturales que tienen en su lugar de habitual. Bueno, es el caso, por ejemplo, de la broca que fue introducida a Latinoamérica desde África y también de la roya que tiene un origen asiático. Entonces, pero hay mucho más plagas y enfermedades que podrían venir a dañar la caficultura latinoamericana y estoy pensando en particular al CBD, o sea, al Coffee Berry Disease en inglés, que está más que todo presente en el África del Este y que allá hace muchos estragos sobre la caficultura arábica. Es eh, debido al patógeno Coletotrichum caue, pues tenemos Coletotrichum también acá en Latinoamérica, pero no tenemos a esa especie. Y por las condiciones climáticas que tenemos en nuestra región, pues ya se sospecha que podría dar estragos a gran escala para la caficultura latinoamericana. Bueno, también porque también es importante reducir los insecticidas, es que a nivel, digamos, del comercio del café, hay una tendencia de reglamentos cada vez más restrictivos sobre los residuos de pesticidas en los países consumidores. Es lo que se llaman los límites máximos de residuos y son cada vez más bajos. Estos son los niveles más altos legalmente permisibles de residuos de plaguicidas en o sobre los granos de café y que garantizan la seguridad del consumidor y facilita también el comercio internacional. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, tenemos cada vez en Europa, pero vale también para Estados Unidos, Japón, o sea, cada país tiene sus propias reglas. Y, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, tenemos a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y recientemente, esta agencia sugirió disminuir el límite máximo de residuo de glifosato, que actualmente está de 0,1 miligramo por kilogramo de café. Estoy hablando para café. Lo quieren bajar a la mitad, o sea, a 0,5. También hay una sugestión de ajuste todavía más drástico con moléculas como el imidacloprid, que es un neonicotinoide, y sugieren de pasar este límite máximo de residuo de 1 miligramo a 0,01 miligramo. O sea que es un factor 100. Entonces vemos que hay esta presión para que
haya cada vez los residuos de pesticidas sean cada vez menores. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe al incremento de estudios ecotoxicológicos que son cada vez más completos y más precisos y donde se demuestra, aunque no es siempre fácil de demostrar el efecto de causa-efecto de los residuos de pesticida, porque muchas veces es a través de una acumulación a través del tiempo que tenemos los efectos en la salud humana. Pero a pesar de eso, pues hay estudios epidemiológicos, ecotoxicológicos que demuestran que los, los pesticidas son realmente problemáticos para la salud humana. También lo que está sucediendo es que hay una evolución tecnológica que hace que los equipos de detección de los residuos de pesticida son cada vez más eficientes y precisos. Bueno, la preocupación sobre los insecticidas empezó realmente en los años 60 y fue gracias a una señora bióloga estadounidense que se llama Rachel Carson, que escribió un libro muy famoso que se llama en inglés The Silent Spring, en español La Primavera Silenciosa, que fue publicado en el 62, cabal el año en el que nació, o sea que hace poco, ¿verdad? Bueno, ¿por qué llamó a su libro así? Es porque tenía la visión, y muy acertada, de que si seguíamos aplicando los insecticidas, pesticidas tal como lo estamos haciendo, y en particular en esta época los organoclorados y en particular el DDT, que eh, las aves ya iban a estar en esta cadena alimentaria muy afectadas y que ya no íbamos a tener aves cantando en la mañanita. Y de hecho, hay dos especies icónicas de aves que estuvieron al borde de la extinción, que es el halcón peregrino y también muy icónica la águila americana, que es el símbolo de Estados Unidos. Y estas dos especies estuvieron al borde de la extinción porque al acumular el DDT ahí en la cadena alimentaria, la acumulación del DDT en esas aves eh, de rapiña tuvo un efecto de adelgazar mucho la cáscara de los huevos. O sea que la mayoría de los huevos se rompían y no podían llegar hasta su desarrollo normal para dar una progenie de estas aves. Entonces fue a raíz de eso que de los estudios de esta señora Rachel Carson que se prohibió el DDT. Y también fue el origen de la creación en 1970 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Y en realidad estamos testigos, tal vez uno no se da tanto cuenta porque la desaparición de los insectos siendo bichos pequeños que a veces son más molestos que interesantes para el gran público, pero es un colapso tremendo que estamos viviendo, el colapso de las poblaciones de insectos. Y ya hubo como un 70-80% es la evaluación de la disminución de los insectos en los países agroindustriales europeos. Y hay una cosa que realmente así uno se da cuenta del cambio. No sé si, bueno, para los jóvenes tal vez no, pero para los más viejos como yo recuerdo que cuando inicié mi carrera en Guatemala, a finales de los años 80, era muy difícil de hacer un viaje de 3, 4 horas sin parar
no tanto para echar gasolina, sino que para limpiar el parabrisas, porque teníamos una cantidad bárbara de insectos pegados al parabrisas. Y si usted miraba la parilla también de los carros adelante, está llena de insectos que se habían estrellado contra el carro. Pero ahora, ¿cuándo necesitamos realmente parar para limpiar? O sea, se ve que la cantidad y la diversidad de insectos realmente, eso es un buen un indicador de que la, la- las poblaciones de insectos han disminuido tremendamente. Y los insectos son muy importantes porque hacen parte de la base de las cadenas alimentarias. Entonces, si eliminan a los insectos, van a eliminar el piso arriba de la cadena alimentaria, va a eliminar los predadores y los superpredadores. Entonces, no es no concierne solamente los insectos, sino que todos los organismos de las cadenas alimentarias. Y muchos insectos tienen, digamos, funciones ecológicas muy importantes dentro de los ecosistemas. Algunos participan como control de plagas y arbences, otro herbivoría, depredación, parasitismo. Algunos participan en la purificación de agua. Un, un papel muy importante de los insectos también es que participan al ciclo de los nutrientes dentro del suelo que van a ser después disponibles para las plantas. También participan a la producción de suelos degradando la materia orgánica y, como lo hablé anteriormente, pues son fuente alimentaria para muchos organismos. Y otro punto importante es que los insectos contribuyen al 90% de la reproducción de las plantas con flores y polinizan un tercio de los cultivos. Ya hay países donde tienen que traer eh, abejas porque ya no hay suficiente abejas en los campos, en particular de frutales, de manzanas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Europa. Entonces, tienen que traer las abejas para que puedan polinizar los árboles, porque si no hay polinización, no hay frutas. Em, Aquí es un ejemplo muy icónico del impacto de los neonicotinoides, de los insecticidas sobre una cadena alimentaria. Es el caso del lago Shinji en Japón, donde a o sea, el lago está en una cuenca donde todos los alrededores montañosos están cultivados con arroz. Y a partir del inicio de los años 90, precisamente en el 93, empezaron a usar muchos neonicotinoides. ¿Y qué pasó? Pues aquí pueden ver en la gráfica, perdón, a la derecha, arriba, ven cómo ha disminuido el fitoplancton y que la consecuencia de esta reducción del fitoplancton ha sido una reducción tremenda de los peces y en particular dos especies que participaban mucho en la economía de ese lago con empresas pescadoras y pueden ver aquí el colapso de estas poblaciones a partir del año 93. O sea que el efecto fue muy rápido. Y de hecho, la industria pesquera de este lugar colapsó totalmente. Bueno, acabamos de ver el caso de los insecticidas. Ahora vemos lo que concierne los herbicidas.
Primero están los efectos directos. Bueno, por supuesto, están los efectos sobre la salud humana. Ya hay pleitos, vieron probablemente en la televisión o en la prensa, pleitos muy grandes con las empresas productoras de glifosato y donde han ganado juicios muy icónicos. Personas que han usado profesionalmente el glifosato en sus actividades. Y también, por supuesto, pues tiene efectos sobre los ecosistemas acuáticos, tanto a nivel de plantas como a nivel de la fauna. Y también tiene un efecto importante sobre los organismos y microorganismos del suelo. Y eso es muy preocupante porque pues estos organismos son los que mantienen los suelos sanos, los que los vuelven funcionales y que permiten a las plantas poder nutrirse bien de los elementos nitrógeno, fósforo, potasio que están en el suelo. Son estos organismos que vuelven disponibles estos elementos para la planta. Sin estos microorganismos, la planta no puede nutrirse bien. Y también hay efectos indirectos que son, bueno, cuando usted usa herbicida, entonces lo que obtiene son muchas veces son suelos totalmente desnudos, sin nada. Entonces, por supuesto, eso favorece los fenómenos de erosión y con una pérdida del capital suelo del productor. Y ese capital es muy importante y ya lo que se perdió, ya no se puede recuperar muy difícilmente. Entonces, esa cosa de ese aspecto de erosión es muy importante. También, a través de la eliminación de las arbences, entonces tenemos pérdida de biodiversidad. En particular, pues lo que hablé anteriormente, todo lo que es el micro y macrobiota del suelo, o sea, lombrices, bacteria, nematos benéficos, porque no hay solo los nematos fitoparásitos, sino que también hay nematos benéficos, hay artrópodos, hongos benéficos, lombrices, ya las mencioné, bacterias. Entonces, todos esos organismos participan al ciclo de los nutrientes y los ponen disponible para la planta. Entonces, y muchas veces esos microorganismos dependen mucho de los exudados de las raíces y no solo del cultivo, pero también mucho de las arbences que puedan estar en las calles, ¿verdad? Porque eso representa una superficie muy importante. Y también las arbences o las plantas de cobertura son refugios muy importantes para organismos auxiliares que pueden controlar las plagas. Y finalmente, pues también permiten tener a polinizadores, ya que para el cultivo de café, pues ustedes saben que las floraciones en café duran muy poco, las flores duran muy poco tiempo. Entonces es importante tener una continuidad de flores de plantas melíferas que permiten el mantenimiento de las poblaciones de polinizadores. Y finalmente voy a hablar de los fungicidas. Entonces, en particular los fungicidas sistémicos, que son principalmente usados para el control de la roya, pero también para otras enfermedades como la antracnosis, etcétera, pues que son básicamente triazoles y estrobilurinas y son altamente tóxicos para los organismos acuáticos y del suelo. Antes se consideraban como eh, productos menos peligrosos. Sí es cierto que para la salud humana directa son menos peligrosos que muchos insecticidas de herbicida, pero a nivel ambiental tienen un impacto muy fuerte.
tanto a nivel del suelo, porque otra vez afectan a todo el microbiota y macrobiota del suelo y entonces afecta a la fertilidad de los suelos. Y por otro lado, pues tienen un efecto muy fuerte también sobre en particular la microfauna y microflora acuática. Entonces, tiene un impacto también muy importante sobre los ecosistemas acuáticos y en cadena afectan a los pescados, los anfibios, etcétera. Otro factor muy importante que se ha descubierto, sobre todo en las últimas 2 décadas, que es lo que se llama el efecto cóctel de los pesticidas. Entonces, ¿de qué se trata? Han descubierto que la combinación de ciertos ingredientes activos, y puede ser, por ejemplo, un insecticida con un fungicida o con un herbicida, hace que la combinación de estas moléculas, eh, hay, los mecanismos no siempre son bien conocidos, pero lo que se observa es que al tener esas moléculas al mismo tiempo, hace que cada molécula tiene un efecto a una dosis mucho más baja utilizada sola. Y eso se ha observado en particular con las abejas, donde esa combinación permite que deteriora mucho el comportamiento de búsqueda de comida y incrementa la mortalidad de las abejas y otros insectos polinizadores. Entonces, y eso con dosis muy bajas. O sea, hablamos de los límites máximos de residuos, pero no toma en cuenta ese efecto cóctel, que no solamente también se ha observado sobre insectos, sobre polinizadores, pero también se ha observado en términos de trastornos endocrinos en humanos y con efectos entre 10 y 1000 veces mayores que cuando se utilizan sola. Entonces, ese efecto cóctel es muy importante y muy preocupante. Entonces, a raíz de esta problemática que a nivel global, digamos, de la agricultura en el mundo y eh, decidimos iniciar en el 2019 una iniciativa que se llama EcoFi, donde estamos tratando de fomentar una transición agroecológica para disminuir la dependencia a los pesticidas en los sistemas de producción de café y eso a nivel mundial. Entonces propusimos esto a los grandes industriales de café, que son el trader Ecom, Illy Café, GDA Peets, que es un grupo comercial de muchas marcas de café, Lavazza, Nestlé, Pauli de Dinamarca, Starbucks, que conocen, y Chibo de Alemania. Entonces, ¿por qué ellos están interesados en este camino de reducción de uso de pesticidas? Uno, porque pues no quieren como participar, digamos, producir un producto que tenga una mala imagen en términos de pesticida, sea para el consumidor, pero sobre todo que no a nivel de producción, que no sea un producto que viene de sistemas poco amigables con el medio ambiente. Entonces ellos quieren mantener una imagen del café buena ante sus consumidores y ante la sociedad civil. Y también están preocupados, tienen una preocupación con el abastecimiento de café abajo de los límites máximos de residuo, como les hablé, perdón. Estos límites van bajando cada vez más y entonces quieren que el café producido se mantenga abajo
de los límites máximos de residuos. Y estamos colaborando con varios centros académicos de investigación y desarrollo, como el CACHE, está el CIERAD, al cual pertenezco, está la Universidad Federal de Viçosa en Brasil, está la Fundación Nica France en Nicaragua, y está el WASI, que presente en Vietnam. Entonces, muy rápidamente les voy a comentar iniciamos una fase 1 más que todo para tener un panorama de cómo está el uso de pesticida en café. Lo hicimos en 130 fincas en 4 países con sistemas de producción muy contrastados. En Brasil, en Vietnam, Nicaragua y México, en Arábica y en Robusta. Colectamos muestras de café y de suelo. Fueron al total 751 muestras y buscando 591 moléculas. Se hicieron todos los análisis en un laboratorio en Francia. Y también quisimos evaluar el efecto de pesticida sobre la biodiversidad local de los insectos voladores a través de trampeo. ¿Cuáles fueron los principales resultados de las encuestas? Entonces, vimos como un paradigma. Por un lado, los productores consideran que los pesticidas son peligrosos o altamente peligrosos para ellos mismos y los trabajadores en las fincas, y también para el medio ambiente. También creen que en la ineficiencia de las alternativas a los pesticidas y en la posibilidad de reducir eficazmente el uso de pesticidas. Pero por otro lado, consideran que los pesticidas contribuyen mucho a la rentabilidad del cultivo de café. Entonces vemos que no es un gran reto realmente la reducción de uso de pesticidas, porque está el aspecto económico que no podemos obviar. Es muy importante que esta reducción no afecte la sostenibilidad económica de las fincas. Y en términos de resultados globales para los residuos de pesticida, tenemos lo que observamos, lógicamente, es un mayor uso de pesticida en arábica que en robusta, porque hay mayor presión de plagas de enfermedades en arábica comparado con el robusta. Y lo que se observó lógicamente también es que hay una correlación importante entre el nivel de uso de pesticida y el nivel de intensificación del cultivo de café. O sea que las fincas con alta productividad, con sistemas con poca o sin sombra y con altos niveles de fertilización, son las fincas que tienen un uso más intensivo de pesticida. ¿Cuáles fueron las moléculas, digamos, más el top 10 de las moléculas más problemáticas en el cultivo de café? Pues sin sorpresa, a nivel de herbicida fue el glifosato y su metabolito AMPA, porque pues es como la navaja suiza, ¿no? De los herbicidas, es el herbicida más usado. Y encontramos residuos altos en café, pero también en suelo. Y a nivel de insecticidas, las moléculas que mostraron mayores residuos fueron el clorpirifos, que está usado todavía bastante en algunos países para luchar contra la broca, y algunos neonicotinoides como el imidacloprid, el clotianidin, perdón, y el tiametoxam. Y eso fue más que todo en café. Y en cuanto a los fungicidas, fueron más que todo triazoles y estrubilurinas, que encontramos los residuos más que todo en el suelo. Encontramos en café, pero a niveles muy bajos y siempre muy abajo de los límites máximos de residuo. Pero lo importante es que sí vimos un porcentaje que no es, pues, es relativamente importante, si lo consideramos así a nivel comercial, es que 6% de las fincas monitoreadas mostraron residuos de glifosato encima de los límites máximos de residuo, y fueron 3 y 9% respectivamente para el clotianidin y el clorpirifosfetil. El aspecto bueno es que en comparación con
otros cultivos tropicales como arroz, banano, hortalizas. En café encontramos pocas moléculas, así digamos, con niveles de residuos importantes, que es más o menos, fueron como 10 moléculas, más o menos. Y sí encontramos en este estudio, entonces como les comenté, usamos trampas pegajosas de 3 colores y vimos que había globalmente una correlación negativa entre el nivel de residuos que encontramos en suelo y en café con un índice de biodiversidad de insectos voladores. O sea que sí hay un impacto a nivel de la parcela sobre la diversidad de insectos. Y a raíz de esos resultados, pues empezamos una fase 2 en el 2023 por 3 años, donde más que todo hay dos componentes importantes. Uno que es la implementación de una red experimental inicial en Costa Rica y Brasil, pero también lo importante es que iniciamos plataformas de diálogo multisectorial. Iniciamos una en octubre del año pasado en Costa Rica y que está muy dinámica, y vamos a crear otra también en Brasil. Y ese aspecto, o sea, es muy importante de que, o sea, la responsabilidad no va solamente a los productores. Hay que incluir a todos los actores de la cadena, desde el productor hasta el consumidor, para que sea exitosa esa conversión, esa transición agroecológica. Entonces, ya acabamos de hacer la evaluación del primer ciclo de producción. Entonces, tenemos sitios experimentales en 4 fincas, 2 en Costa Rica, 2 en Brasil, con condiciones agroecológicas muy contrastadas. Y en cada uno sitio estamos evaluando 3 estrategias de uso de pesticidas: el uso convencional, tal como lo hacen habitualmente en las fincas; el uso racional de pesticida, tratando de bajar a la mitad la carga química a través de un manejo integrando, es decir, combinando varios medios de control, pero tomando con mucho cuidado en cuanto a compatibilidad de estos diferentes medios. Por ejemplo, cuando se combina pesticidas químicos y control biológico, y que sean de preferencia complementarios. Y también se trata de disminuir la frecuencia de aplicaciones, disminuir las áreas de tratamientos. Por ejemplo, en cuanto a los herbicidas, dejar plantas de cobertura en medio y solo hacer la aplicación de herbicida de manera muy solo en la banda de fertilización, y disminución de volumen con equipos que permiten un uso de ultra bajo volumen, y la estrategia cero pesticida, donde aplicamos absolutamente ningún pesticida químico, a excepción de los productos cúpricos que son aceptados dentro de la agricultura biológica. Y pues muchas gracias. Disculpe, me pasé un poquito del tiempo y ahora pues estoy en la espera de sus preguntas para tratar de contestarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Luc Bian, investigador de CIRAD, por esta amplia presentación sobre el tema de la reducción de pesticidas en la caficultura. Y vamos a proceder a leer algunas de las consultas que nos han compartido aquí en el chat. Queremos, primero que nada, agradecerles por la amplia participación que hemos tenido en esta sesión del Bootcamp. Tenemos más de 175 personas ahorita conectadas en Zoom, y algunas más en Facebook, que estamos transmitiendo también en vivo por ese medio. Entonces, agradecerle su participación, a las personas que también nos acompañaron en la primera sesión. Muchas gracias por mantenerse informándose sobre este tema tan interesante, ¿verdad?, de la caficultura sostenible y regenerativa. Entonces, vamos con algunas de las consultas, Luke.
Primero, una aclaración que nos pide Luis Ramos sobre los valores de glifosato. Nos pide aclarar si son de 1 miligramo a 0,5 o de 0,1 a 0,5 miligramos. Ujú. Y también Will Ayala nos pregunta si podríamos prescindir de los fungicidas para el manejo de la roya, si existen opciones fiables y sustentables. Y Brian Domínguez nos consulta qué plantas se podría utilizar para hacer terrazas naturales, qué especies recomienda para mantener a los polinizadores. Tal vez comenzamos con esas tres y luego Ok. continuamos. La primera fue, ¿me recuerdas, perdón, Alejandro? El glifosato, los Ah, valores sí. Sí, de un... bueno, de momento sigue válido el límite máximo de 1 miligramo por kilogramo. Lo de bajarlo a la mitad es una sugerencia de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, pero todavía no está aplicada. O sea, de momento sigue el mismo valor de 1 miligramo por kilogramo de café. Ahora, sobre ¿cuál fue la segunda, perdón, Alejandro? Si es posible eliminar la roya solo con la dilución de Bueno, los... sí. Bueno, para mí el mejor medio para controlar la roya es el material vegetal, o sea, usar variedades resistentes. Entonces, sí, es cierto que estamos observando un contorno de esta resistencia, ya que por la presión tan alta de la roya desde el 2012, más o menos, desde hace varios años, por lo menos en Centroamérica, se ha visto la mayoría de los catimores y saximores perder una, en parte su resistencia. Sin embargo, todavía en muchos casos tienen un cierto nivel de resistencia y tolerancia a la roya. Entonces, para mí es el mejor medio de controlar la roya. Y yo vi pasar una pregunta sobre el aspecto económico. Estamos evaluando si el aspecto microeconómico de los tratamientos que estamos y lo que vimos claramente. Por supuesto, hay que seguir con 2 ciclos más de producción, pero lo que vemos es que con, digamos que en las condiciones normales, así medias, promedias de altura, y con una variedad susceptible como el catuai que tenemos en 3 fincas de los experimentos, es bastante complicado lograr controlar la roya, sobre todo en el último ciclo de producción, donde tuvimos niveles súper altos de incidencia de roya. Y a nivel económico, pues eso incrementa, bueno, de hecho hay una pérdida de productividad y también el costo para compensar, digamos, la ausencia de los fungicidas es bastante complicado. Bien, Y había una pregunta, creo, sobre las plantas de cobertura. correcto. Entonces, en Costa Rica, en una de las fincas que, bueno, los costarricenses residentes deben de conocer, que es la finca Aquiares en el Valle de Turrialba, logramos implementar una planta de cobertura que le llaman comúnmente el dulce de sombra o pasto brasileño. Es Axonopus compressus. Entonces, esa es una poacia, una gramínea. Tiene la ventaja de que es bien adaptada a las condiciones de mucha lluvia, como tenemos por acá. Y también inclusive está relativamente bien adaptada a cierto nivel de sombra y no es muy agresiva, o sea, el crecimiento no es muy agresivo. En el primer ciclo de producción logramos manejarla con fueron 4 o 5 chapeadas al año.
lo que es pues todavía, porque por ejemplo, ellos anteriormente habían hecho un estudio usando una prueba con bracaria y resultó económicamente insostenible porque tenían que hacer un chapeo cada 3 semanas, o sea, los costos de mano de obra eran demasiado altos. Pero con esta poasa que le estoy comentando, está funcionando bastante bien. Perdón, y en la otra finca que está en el Valle Central, por Carrizal de Alajuela, ahí lo que usamos son 3 especies de crotalaria. Em, de momento se sembró muy tarde, entonces es difícil decir de momento si que tan bien funciona. Ya se volvió a sembrar ese año, pero parece que sí está dando resultados interesantes. Perfecto. Espero haber contestado a las preguntas. Muchas gracias, Luke. Por razones de tiempo vamos a leer un par de preguntas más. Sabemos que tenemos bastantes consultas aquí en el chat y bueno, por ahí van a quedar también esas consultas para que el investigador las tenga también. Y les recordamos que pueden inscribirse a la maestría o los diplomados de caficultura sostenible y regenerativa para ahondar mucho más en estos temas, ¿verdad? Ujú. Que nos conciernen en cuanto a la caficultura sostenible. Bueno, nos pregunta Daily Mora que cómo se puede acompañar a los productores para dejar los pesticidas, pero que sienten miedo de perder la cosecha. Y tal vez por esa misma línea, Mario Zarralde comparte su preocupación de que como finquero produce café sin pesticidas ni fungicidas, pero al venderlo luego lo mezclan con otros cafés que no se sabe también su origen, ¿verdad? Y finalmente, Álvaro Solórzano nos consulta si nos puede referirse a qué contempla el Pacto Verde Europeo en cuanto al uso de estos productos en el café. Sí, por eso es lo que les decía al inicio, es muy importante que todos los actores de la cadena acompañen esa transición agroecológica, que bueno, si se puede llegar que no necesariamente tiene que ir hasta la caficultura orgánica, si se puede, qué bueno, y es pero yo sé que es muy complicado y lo que hemos visto y es lo que surgió, digamos, de las preocupaciones en las discusiones que tuvimos en la plataforma de diálogo multisectorial. Es que por ejemplo, la cadena de café orgánico en Costa Rica no está bien organizada. Al contrario, por ejemplo, de lo que he podido ver en Brasil, donde he visitado fincas de café orgánicas, súper tecnificadas, con una productividad menor de una finca convencional, pero que han logrado mantener una productividad bastante decente pero que han compensado esa pérdida de productividad por los diferenciales vendiendo su café como orgánico. Y también trataron de mejorar también la calidad de su café y entraron por muchos a cafés de especialidad. Entonces tenían este doble diferencial, tanto como café certificado orgánico y también por ser café de especialidad. Ese aspecto de comercialización del café es muy importante para la sostenibilidad económica de esta reducción de uso de pesticidas. Em, ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí. La referencia al Pacto Verde Europeo, si tiene alguna... La verdad no tengo información sobre este, disculpe. Muy bien.
Sería en cuanto a las consultas, como les indicaba, por razones de tiempo, no podemos abordar más de las consultas, pero aquí nos quedan en el chat y también los comentarios hacia esta presentación tan interesante por parte de Luc Villán de CIRAD, a quien agradecemos su participación en este bootcamp virtual de la Maestría de Caficultura Sostenible y Regenerativa del CATIE. Y precisamente vamos a pasar a conversar sobre nuestro programa de maestría y diplomados superiores en caficultura sostenible y regenerativa. Para ello le voy a dar la palabra al coordinador del programa, Elías de Melo Virginio Filio. Adelante, don Elías. Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos los participantes en todos los países reportados en América Central, Caribe y América del Sur. Un gusto enorme tenerlos aquí. Desde la coordinación de la maestría, un gusto enorme ofrecer a ustedes una oferta pionera basada en un conjunto de aprendizajes a lo largo de los últimos 25 años, generados por Kátia y colaboradores. Essa oferta foi solicitada por los ministros de Agricultura e Meio Ambiente del Conselho Superior de CATIE e, através de um acordo com Promé Café, que integra os institutos del café de Centroamérica, hemos podido, então, organizar e sistematizar uma oferta que integra várias frentes importantes de construção de la transformación de la cafeicultura. Un punto fundamental es que a lo largo de los últimos 25 años, el cambio climático ha cambiado drásticamente las zonas agroecológicas y por lo tanto es necesario de manera urgente entender cómo transformar los contenidos para el manejo, para la formación técnica y para aportar a la cadena contenidos diferenciados. Esses contenidos não estão facilmente disponíveis porque poucas instituições han tenido a oportunidade que ha tenido o CATIE de fazer um frente. Por exemplo, temos a maior plataforma agroforestal de las Américas, que se chama Agrofloresta, de la qual Luc hace parte, coordenada por CIRAD de França, com mais de 40 investigadores. Temos um ensaio de largo prazo, el que coordenamos de maneira direta, com mais de 68 universidades de todo o mundo, que ha generado informação pioneira de 20 sistemas diferentes, em vários níveis de manejo e desenhos, incluindo sistemas de transição com agroquímicos com barra carga e sistemas totalmente à base de bioinsumos. Um aspecto importante, a oferta que hacemos desde el CAT é uma oferta integrada com empresas e com a rede de instituições cooperativas que integra o setor cafetalero em las Américas. Também temos a ventaja de ter o maior programa de conservação de biodiversidade de domínio público em las Américas, a maior coleção que ha generado uma série de materiais importantes para o futuro da cafeicultura. Um tema transcendental associado às consultas hechas por los participantes é que essa oferta de la maestría de cafeicultura sostenible y regenerativa y sus diplomados está atendiendo la solicitud de las Naciones Unidas para la transformación de las economías, restaurando los agroecosistemas. Y además, el Pacto Verde Europeo, que además de ser un pacto que prohíbe la comercialización de cafés de zonas de deforestación, también incluye el uso de concepto de agricultura regenerativa, planteia incluso 25% do território europeu manejado com bioinsumos. A Alemanha se compromete a chegar a 30% de aqui a 2030. Então, efetivamente, não é um modismo, não é exclusivamente uma certificação, el de café regenerativo, aunque já há certificações com esta denominação, é o reconhecimento imperioso de que é necessário transformar a cafeicultura para adaptar-se e mitigar-se frente aos impactos do câmbio climático. Temos uma oferta de 3 diplomados superiores. O primeiro, profundização de desafios e inovações da cafeicultura, conjunto com Promé Café, profundizando todos os temas inovadores da cafeicultura.
Otro diplomado es el de Biodiversidad y Mejoramiento Genético. Y el tercer diplomado superior es el diplomado de Bases Agroecológicas y Climáticas para la Cafeicultura Resiliente. Esos tres diplomados innovan de manera trascendental, basado en investigaciones de largo plazo, en una red de más de 1.300 fincas pilotos en los países y en base a las plataformas de colaboración, los contenidos necesarios para el nuevo perfil de formación académica solicitado. La oferta de esos diplomados y la maestría está en el marco de la calidad de la escuela de posgrado, que es la primera escuela de oferta de posgrado en las Américas, un contexto internacional, una duración para la maestría de 18 meses y evidentemente una inversión bastante cómoda de $8.600 para todo el paquete de la maestría virtual. La modalidad es 100% virtual, pero hay la posibilidad de pasantías en el CATIE y en proyectos de la red colaborativa en los países miembros. Tenemos una oferta económica que varía de pagos integrales de la maestría con pagos mensuales. Tenemos pagos por diplomado. Los que están interesados solo en llevar los diplomados pueden también hacer la especialización. Entonces, el costo sería de $6.000 que se puede dividir en diferentes pagos. Tenemos también para los participantes de los dos bootcamps realizados el 7 de julio y el de hoy, el sorteo de una beca del 80%. Entonces, los que tengan interés en la maestría, invitamos a que se inscriba y para los que participaron de los dos bootcamps, vamos a estar sorteando una beca del 80%. Tenemos entonces la posibilidad de contestar de manera directa sus consultas, hagan sus inscripciones, sea a los diplomados o a la maestría, a los contactos que están indicados en el folleto que fue socializado en el chat. Tenemos un claustro de profesores importante en los diferentes temas y tenemos una red de colaboradores, como es el caso de Luc Villan, que integra al grupo de colaboradores y que pues estarán fortaleciendo y actualizando de manera constante los contenidos de la maestría y de los diplomados. Un punto importante es que contamos com a possibilidade de que em cada diplomado e em la tesis, os estudantes realizem seus trabalhos finais de maneira aplicada. Isso quer dizer, aun sendo virtual, o estudante tem a assessoria de los professores para que a cada diplomado e a la maestria realize um trabalho aplicado a uma finca, a um grupo de fincas, a empresas, a cooperativas ou a instituições, de maneira que o que se busca é que os contenidos puedan ser aplicados em los contextos de la cafeicultura. Qualquer dúvida, podem escrever a la escola de posgrado e estaríamos a la ordem para contestar suas inquietudes e atender a los diferentes interesses associados à la temática. Assim que les agradecemos enormemente a atenção e les invitamos a ser parte da história da transformação da cafeicultura. Muchísimas gracias. Gracias a don Elías. Les recordamos nada más a las personas que están participando en esta sesión que en el chat les compartimos el enlace de inscripción a la maestría y a los diplomados. También en ese enlace es donde pueden completar su información para poder acceder a la beca del 80% que les estamos ofreciendo a quienes estuvieron participando en las dos sesiones de este bootcamp. La dirección es maestriacafe.catie.ac.cr, maestriacafe.catie.ac.cr. El enlace se los compartimos en el chat.
Y de nuevo reiterarles nuestro agradecimiento a las más de 200 personas que se conectaron durante las 2 sesiones de este bootcamp sobre caficultura sostenible y regenerativa. Esperamos ver a bastantes de ustedes en nuestro programa de maestría y de diplomados superiores. Este es un tema que tiene bastante futuro, precisamente por eso este bootcamp se tituló así, Transformando el futuro del café, y esperamos que ustedes puedan ser parte de esa transformación de la mano del CATIE. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a don Elías, a Luc por sus exposiciones también como parte de este bootcamp. Buenas tardes.